Hoy os hablaré de todos los cuidados y características de lo que posiblemente es la mejor planta de interior para principiantes. La más fácil de cuidar de todas, que por supuesto es la Zamioculcas zamifolia, esta preciosidad que tengo aquí en mis brazos. Entonces, para empezar, esta es una planta de origen tropical procedente del sudeste de África. La Zamioculcas zamifolia recibe el nombre vulgar de planta ZZ y algo curioso es que es la única especie que existe del género Zamioculcas, o sea, dentro de este género solo hay una sola especie. Y este género se encuentra en la familia Araceae, una familia de plantas que incluye muchos otros géneros muy populares de plantas de interior, como son los philodendrons, los pothos o las monsteras. Esta puede llegar a medir unos 60 centímetros de altura, o sea, no es una planta que se haga muy alta, pero sí que en condiciones óptimas, pues oye, te llega a esos 60 centímetros de altura o incluso un poquillo más. Y lo curioso también es que los tallos en este caso siempre te salen a partir del sustrato, o sea, no hay un tronco principal del que vayan saliendo tallitos, sino que todos sus tallos salen a partir de un rizoma subterráneo que hay aquí escondido en el sustrato. Entonces, aunque como os he comentado, de Zamioculcas existe solo una sola especie, que es la zamifolia, dentro de esta misma especie existen diferentes variedades. Yo en mi casa actualmente tengo 4 variedades que os enseñaré en este vídeo. Ya sabéis, la de color verde, la de color negro y alguna más. Pero antes quiero hablaros de sus cuidados. Mira, vamos a empezar con el tema de la iluminación. La Zamioculca es una de las plantas de interior con un mayor rango de adaptabilidad a la luz. Esto significa que puede crecer muy bien tanto cerca de la ventana, donde esté muy bien iluminada, con mucha luz indirecta, como en rincones más alejados de la ventana, donde la luz ya sea media-baja, pues allí crece perfectamente también. Esto significa que esta planta la podemos poner en rincones donde la gran mayoría de plantas de interior no pueden llegar a sobrevivir. Yo de hecho siempre aprovecho estos rincones de la casa que están como más alejados de la puerta principal, donde no hay tanta luz, para llenarlos de mis diferentes Zamioculcas, porque la verdad es que es una planta que me crece muy bien allí. Entonces, a pesar de esto, es importante no olvidar que sigue siendo una planta y por lo tanto sigue necesitando luz. Que hay gente que se cree que estas plantas pueden crecer sin nada de luz. Esto evidentemente no es así. Las plantas necesitan luz obligatoriamente, es su alimento, es lo que las permite vivir, pero hay plantas que pueden crecer en entornos con menos luz y esta es una de ellas. Algo que sí que debemos tener en cuenta si tenemos nuestra Zamioculca con menos iluminación es que esta va a ralentizar su crecimiento, ¿vale? Crecerá más despacio, pero pues seguirá creciendo, simplemente pues más tranquilita. Y en este sentido, algo que he visto que mucha gente hace con la Zamioculca especialmente, es que ponen esta planta como en un espacio con muy poca luz, donde no puede crecer bien, pero para compensar la ponen unas horas al día o unos días a la semana en un espacio con más luz. ¿Sabes? O sea, como para que tenga luz suficiente, es como que la van cambiando de sitio. Esto, por lo que yo he escuchado, por lo que yo he leído, no es algo muy recomendable para este tipo de plantas, ya que la Zamioculca es una de estas plantas que realmente se beneficia de estar en un entorno más estable. En todo caso, si hay algo de lo que sí que se puede beneficiar la Zamioculca es de limpiarle el polvito de las hojas de vez en cuando. Pensad que, pues evidentemente con el paso del tiempo se va acumulando polvo en las hojas y este polvo al final lo que hace es impedir que la luz penetre en las hojas y esta no puede realizar la fotosíntesis con la misma eficiencia. Entonces, limpiarlas con un algodoncillo de estos, pues siempre ayuda. Ay, perdón. Mucha gente lo moja y lo limpia con el algodón mojado. Yo la verdad es que casi siempre lo hago con el algodón así seco y no pasa nada. Es cuestión solo de quitar el polvo y a mí me parece que así pues se quita perfectamente y queda reluciente. Mira, fíjate qué brillante. El segundo aspecto que hace de la Zamioculca una de las mejores plantas de interior para cualquier persona, para principiantes específicamente, es su increíble capacidad de poder aguantar largos periodos de sequía. Es que puede que no lo parezca, porque aparentemente es como que tampoco no parece tan resistente, pero yo te diría que esta es posiblemente una de las 3 plantas de interior más resistentes a la falta de agua, sin duda. Esto es así por varias razones. Para empezar, como podemos ver, sus hojas son medianamente suculentas, ¿no? Estas hojas, por supuesto, pues ya le permiten tener una pequeña reserva de agua. Sus tallos también son un poco carnosos, estos también almacenan agua, pero su principal reserva de agua y de nutrientes no está tanto en las hojas ni en el tallo, sino que está escondido aquí, en la maceta, debajo del sustrato,
Y este es, por supuesto, este gran rizoma subterráneo que os he comentado al principio del vídeo, que le supone pues esta gran reserva de agua y nutrientes para periodos de sequía. De hecho, fijaros si es resistente, que algo curioso de esta planta que mucha gente no sabe, es que la Zamioculca, en su medio natural, cuando se enfrenta a condiciones de sequía extrema, tiene la capacidad de poder llegar a perder sus hojas, sus tallos, y solo quedar viva mediante este rizoma subterráneo y entrar así en un estado de latencia o de hibernación, ¿no? Y una vez vuelven las lluvias, pues la planta pues vuelve a brotar como si no hubiera pasado nada y tan feliz. Yo igualmente con las zamioculcas que tengo dentro de casa tampoco me espero 3 meses en regarlas, ¿sabes? O sea, simplemente lo que hago es esperar a que se seque la mayor parte del sustrato entre riegos, ¿vale? Así me aseguro de que no hay un exceso de agua. Ya os digo, esta es una planta muy resistente a la falta de agua, pero no tan resistente al exceso de agua, por lo que, ante la duda, siempre es mejor regarla poco que regarla mucho. Pero sí, básicamente, si has tenido esta planta y se te ha muerto, 95% de probabilidades que haya sido por exceso de agua, porque es su punto débil, es lo que no le gusta. Pero ya os digo, si la regáis poquillo y la tenéis allí en un rincón que le gusta, esta es una planta prácticamente inmortal. A ver, el tema del sustrato preferiblemente sería aconsejable que fuera con un alto drenaje, para que así deje como respirar las raíces y deje fluir mejor el agua y no se quede como estancada en las raíces, que por supuesto sería desaconsejable. Yo de hecho tengo que admitir que la mayoría de zamioculcas que tengo en mi casa las tengo en el mismo sustrato y la misma maceta que me vino cuando yo las compré. Y esto es así por dos motivos diferentes. El primero es que a esta planta no le gusta que jueguen con sus raíces, no le gusta quedar con las raíces desnudas y que se dañen un poco sus raíces, le sienta fatal. Y de hecho esta planta se beneficia mucho de estar en macetas pequeñas con las raíces bien apretadas. Hay ciertas plantas que esto les sienta muy bien y esta es una de ellas. Ya os digo, si veis que tiene mucha raíz y que está apretada, eso es buena señal, es que le encanta. Es allí donde suele crecer con más fuerza, más vigorosidad y donde se siente más cómoda. Esto la hace todavía más atractiva para esas personas que quieran una planta a la que no le tengan que hacer prácticamente nada para tenerla feliz, porque tú la dejas ahí en el mismo sitio y la planta te puede durar un montón de años en esa misma pequeña maceta, por lo que maravilloso. Y bueno, en todo caso, sí que, como os decía, sí que solo la trasplantaría cuando las raíces estén como a punto de explotar de la maceta, cuando ya la rompan y ya realmente no quepan, entonces quizás sí te puedes plantear trasplantarla, pero siempre a una maceta un poquillo más grande, sin pasarse. Esto es simplemente para evitar que haya un exceso de riego, de humedad en el sustrato, ya que cuando hay más sustrato, pues por supuesto el agua se almacena durante más tiempo, y esto en algunas plantas va bien y en otras no tanto. Y hablando del sustrato, esta planta en su medio natural está muy bien adaptada para crecer en sustratos pobres, en sustratos como muy bajos en nutrientes. Por lo que, en todo caso, si queréis, por ejemplo, fertilizar vuestra zamioculca para que crezca con más fuerza, pues podéis hacerlo. Pero yo os recomendaría hacerlo con menor frecuencia que con las demás plantas de interior, la gran mayoría de plantas de interior. Que esto es algo que tampoco se dice mucho, ¿no? En plan, normalmente la gente siempre te recomienda que fertilices todo el rato tus plantas, pero es que realmente hay plantas a las que no les hace falta tanto fertilizante. O sea, siempre es interesante entender estas plantas cómo crecen en su clima natural. Si vemos que crecen en climas o en sustratos más pobres, pues quizá es una señal de que estas plantas tampoco necesitan tanto fertilizante para crecer con plenitud. Otro punto a favor de la Zamioculca stamifolia que me parece importantísimo es que esta es una planta que no es nada propensa a ser atacada por plagas. Yo de hecho nunca he visto ninguna de mis zamioculcas con ninguna plaga, ¿sabes? Nunca he visto cochinilla, ni pulgón, ni nada en mis zamioculcas, y es raro, porque yo es que creo que con la cantidad de plantas que tengo, yo creo que he visto todas las plagas posibles en mi casa. Literalmente todas han estado aquí, pero justamente ninguna de ellas ha afectado a mis zamioculcas de momento. Tampoco no digo que sea imposible que pase, pero no es algo propenso, no es algo común que pase, por lo que esto me parece súper relevante y un punto a favor importantísimo. Y después, para decir también algo en su contra, ¿sabes? Si hay algo que no es tan beneficioso de esta planta, es que la Zamioculca stamifolia es una planta tóxica para mascotas, por lo que si tenéis mascotas, quizá es mejor evitar, ¿no? Es una de estas plantas que, como está en la familia Araceae, pues tiene estos cristales de oxalato de calcio en sus hojas y en sus tallos, y creo que literalmente en cualquier parte de la planta tiene estos cristalillos que en caso de ingerirse pues son peligrosos.
A pesar de esto, es curioso que esta planta también he leído que se usa en la medicina tradicional africana, o sea, de donde es procedente, para tratar dolores de oído o dolores de estómago. Por lo que, bueno, es curioso que tenga como estas dos facetas. Es como que es tóxica, pero a la vez tiene ciertas propiedades medicinales que se han sabido encontrar en esta planta. Está guay. Vale, ahora os voy a contar 4 curiosidades aleatorias de la Zamioculca que a mí me han llamado la atención y estoy seguro que a vosotros pues también os gustará alguna de ellas. Vamos a empezar por la primera curiosidad, que es quizá la más light, la más normalilla, pero en plan, a mí me ha llamado la atención, y es que la planta que todos conocemos actualmente como Zamioculcas zamifolia fue inicialmente descrita en 1829 como Caladium zamifolium. Caladium zamifolium. Y no fue hasta 1856 cuando se recatalogó dentro de lo que es Zamioculcas zamifolia, que es el nombre que tiene actualmente. Y después ya fue en 1996 cuando esta planta empezó a cultivarse a gran escala, ¿vale? Esto es curioso más que nada porque un caladium, o sea, un caladium es esto. Me parece muy curioso que la Zamioculca primero se catalogó como caladium cuando no tienen nada que ver, pero bueno, están en la misma familia, eso sí. Así que no sé, alguna similitud deben tener que yo no veo. Bueno, el rizoma quizá, no sé. Algo tienen similar que a mí se me ha pasado por alto. Bueno, me ha parecido curioso. La segunda curiosidad es que la Zamioculca zamifolia es una planta con metabolismo CAM. Recordad que el metabolismo CAM es este tipo de metabolismo que tienen las plantas que naturalmente están adaptadas para vivir en entornos con un alto estrés hídrico, ¿no? Creo que es un 7% de las plantas de este planeta que tienen el metabolismo CAM, si no me falla la memoria, y esto significa que estas plantas, si las tenemos dentro de casa, nos ayudan a limpiar el aire de CO2 durante la noche, ya que a diferencia de las demás plantas con otros tipos de metabolismo, estas absorben dióxido de carbono durante la noche, que es algo que las plantas normalmente no lo hacen al revés. Pero bueno, pues algo curioso, muy bien. Por lo tanto, si las tenemos estas plantas con nosotros dentro de nuestras casas, pues nos pueden ayudar a tener el aire un poco menos cargado de CO2, que siempre sienta bien. Relacionado con esto, destacar que la Zamioculca es una de las mejores plantas limpiando el aire de toxinas de nuestras casas y es muy buena, por ejemplo, absorbiendo el chileno o el tolueno del aire, que son sustancias químicas que se desprenden de productos de limpieza o de barnices, por ejemplo. La tercera curiosidad hace referencia a la etimología de esta planta, y es que la palabra Zamioculcas viene de la semejanza estética de esta planta con otro género de plantas llamado Zamia. La Zamia es una planta muy primitiva que está emparentada, por ejemplo, con las cicas, y sí que estéticamente tiene una similitud de las hojas muy, muy similar a la Zamioculca, por lo que entiendo que le hayan puesto este nombre, pero me parece curioso. Yo tengo que decir que he visto zamias varias veces en jardines botánicos y son plantas preciosas, de hecho son como muy duras y no tienen la capacidad de poder florecer porque no hacen flores naturalmente porque son muy primitivas, ¿sabes? De la época en la que las plantas todavía no hacían flores, por lo que es una planta interesante. Pero, bueno, ya que estamos con el tema de las flores, la Zamioculca sí que técnicamente puede florecer. Lo que pasa es que es muy raro que lo haga. Mira, si tenéis curiosidad, las flores de la Zamioculca son muy similares a otras flores de plantas de esta misma familia, de la familia Araceae. Son flores con esta forma típica, con la espata y el espádice. La espata, si no recuerdo mal, es de color verde y el espádice es como amarillento. Pero en todo caso son flores pequeñitas que no destacan mucho y que yo entiendo que solamente salen cuando la planta es muy grande. Pero si algún día me salen, pues me haría mucha ilusión, la verdad. La cuarta curiosidad es que esta es una de las plantas del dinero. He escuchado de hecho que también se la llama la planta africana del dinero y se dice que tener esta planta en casa pues ayuda a traer la buena suerte y la prosperidad económica. Escucha, pues siempre sienta bien. Y como os he comentado al principio, yo actualmente tengo 4 variedades de Zamioculcas en mi casa. Todas ellas, hasta lo que yo sé, se cuidan por igual, pero sí que tienen diferencias estéticas que son interesantes de comentar. Mira, para empezar tengo lo que serían las Zamioculcas de hoja verde, la común, lo que sería la Zamioculca más fácil de encontrar. Es una planta realmente elegante, te da este toque fresco en casa, con estas hojas brillantes que llaman tanto la atención
y que son tan preciosas. Esta que tengo aquí, concretamente a mi izquierda, es de hecho la primera Zamioculca que yo tuve, ever, ¿vale? No sé cuántos años hace que la tengo en casa, pero es la primera de todas que yo tuve. Y la tengo en un rincón del comedor, de hecho, que, o sea, no hay mucha luz allí. Y yo me acuerdo que siempre que ponía una planta en ese rincón se me moría porque no había suficiente luz. Y justamente puse esta Zamioculca allí y desde entonces que me crece, bueno, que se ha adaptado perfectamente, está grande, está bonita. Y yo cuando la compré pues era mucho más pequeña, por lo que estoy contento de haber encontrado una planta perfecta para ese rincón de la tele. Y estas así son plantas que pueden llegar a alcanzar un tamaño, como os comentaba, de unos 60 centímetros de altura o incluso un poquillo más, te diría yo, si las condiciones son óptimas. Pero escucha, es una opción muy popular y realmente preciosa. Me encanta. La segunda variedad que tengo de Zamioculca en mi casa es la Zamioculca stamifolia Raven, o lo que sería lo mismo, la Zamioculca de hojas negras. Esta es una planta totalmente alucinante, yo creo que perfectamente puede ser mi planta favorita de interior. Estoy totalmente in love con esta planta, porque es que tiene unas hojas súper oscuras. Eso técnicamente es verde, pero es un verde tan oscuro que parece negro, y es que incluso en persona se ve negro, es que es un color muy oscuro. De hecho, de todas las plantas que tienen las hojas oscuras, yo creo que esta es la que más lo consigue, es la que más se acerca a este negro. Y ya os digo, tengo dos, tengo una que es mucho más grande que la otra, si las ponemos así al lado se ve mejor la diferencia. Las compré a la vez, ya las compré una grande y una pequeña, y bueno, yo estoy fascinado. Yo sé que esta es una planta que a muchos de vosotros os gusta, y es que tiene una estética totalmente incomparable con las demás plantas de interior. Te da ese toque elegante y negro y fascinante. A mí me flipa. La tercera variedad de Zamioculcas que tengo es la Zamioculca stamifolia Zamicro, que técnicamente es como una versión muy pequeñita, o más pequeñita, de la Zamioculca stamifolia Raven, por lo que yo sé. Esta puede llegar a alcanzar un tamaño máximo de altura de unos 30 y algo centímetros de altura, no llega a esos 60 centímetros de referencia que sí que llegan las otras, es más pequeña, las hojas son como más alargadas, más estrechitas, pero pues preciosa igualmente, es muy curiosa la planta, y también, como veis, se hacen negras. Hay que destacar que aunque veáis estas hojas verdes, estas son verdes porque acaban de salir, o sea, las Zamioculcas negras no empiezan siendo negras, empiezan las hojas siendo verdes, y es con el paso del tiempo que se van oscureciendo estas hojas y se van volviendo negras. Es fascinante. Pero fijaros la diferencia de las hojas, o sea, son mucho más... Estas son mucho más estrechas que la Raven y como más alargada, no sé... Es interesante la estética de la planta. Y la cuarta variedad que tengo en mi casa es la Zamioculca stamifolia Cenci. Esta es una variedad mucho más pequeña y más compacta de la Zamioculcas normal, la de color verde de toda la vida. A ver, tengo que admitir que esta planta la tengo gracias a un comentario que alguien me puso en uno de mis vídeos. Fue algo así como en plan, si te gustan las Zamioculcas, te recomiendo que busques una que se llama Zamioculcas Cenci. Y yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando, y me puse a buscarla, me puse a cotillear por internet, y en una semana pues me llego a casa. Es que yo soy una persona débil. Tú no me puedes decir que existe una planta y que yo la puedo conseguir y esperar que yo no la consiga. O sea, yo tengo que comprarme esa planta. O sea, por favor, ¿tú te has fijado en esta cosa? ¡Qué cosa más mona! Oh, fíjate. Así que nada, muchas gracias a esta persona por haberme hecho descubrir esta plantita, y espero que se haga mucho más grande y algún día pueda llegar a alcanzar un tamaño de esta altura. Me encanta. Y evidentemente, más allá de estas 4 variedades de Zamioculca que yo tengo en mi casa, existen más variedades. Yo quiero destacar las Zamioculcas variegadas, que también existen, yo no las tengo, pero básicamente son Zamioculcas que combinan el verde con el blanco, o con algún tono así rojizo, que son preciosas, son muy bonitas. A ver, las plantas variegadas a veces son un poco más delicadas en ciertos aspectos, por lo que puede que sean un poco más sensibles, un poco más difíciles de cuidar que las de hoja verde o de hoja negra, que son súper fáciles, pero escucha, son súper bonitas y ojalá algún día tenerlas en mi casa. Y ahora, antes de terminar el vídeo, quiero destacar así por encima
cuál es el método de propagación de esta planta, y es que esta planta se puede propagar fácilmente por 3 métodos diferentes. El primer método es mediante la hoja. Nosotros siempre podemos coger una hojita individual, cortarla, y esta hoja la ponemos en agua o en sustrato, y con el paso del tiempo pues echa raíces y en un futuro puede llegar a convertirse en una planta madura y grande. El segundo método de propagación es mediante esqueje. En vez de cortar una hoja, cortamos la rama entera así. Y este esqueje, pues lo mismo, lo podemos poner en agua o lo podemos poner en sustrato, y con el paso del tiempo también echa raíces y te saca otra plantita. Y el tercer método de propagación, quizá técnicamente entiendo que es el más rápido, sería por división de rizoma. Si le quitamos el sustrato a la planta y vemos el rizoma, lo más posible es que lo podamos separar por algún punto. Lo separamos y lo ponemos en 2 macetas y allí tenemos pues 2 plantas. En todo caso, si os gusta la idea, lo que podría yo hacer es, en otro vídeo diferente, tratar de propagar la Zamioculca con estos 3 métodos diferentes que os he mencionado, y pues comprobar así en directo, en vivo y en un vídeo aparte, cuál de los 3 es el más efectivo para la propagación de esta planta, ¿no? Porque creo que puede ser interesante. Así que si os gusta esta idea, también ponedmelo en los comentarios y pues quizá lo hago, o quizá no, ya se verá. Y ahora sí que sí, hasta aquí este vídeo sobre los cuidados y las características y las curiosidades y la propagación y las variedades de la Zamioculca. Espero que hayáis aprendido alguna cosilla nueva sobre esta interesantísima planta, y yo ya me callo por hoy, que no tengo voz, y nos vemos muy pronto con más vídeos. Chao.